retraso, tuvimos algunas cuestiones que profundizar con las partes respecto de las instrucciones que les vamos a dar ahora. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerles nuevamente. Han sido ustedes muy pacientes y muy amables, no solamente en concurrir muy temprano en la mañana ayer y hoy también para comenzar horario con estas audiencias, sino también que han tenido la gentileza de escuchar con mucha atención, según yo pude ver, todo lo que pasó durante el juicio. Les voy a pedir un último esfuerzo, que tiene que ser el mejor que tengan, para tomar la decisión final del caso que van a tener que asumir desde ahora en adelante, ¿sí? Con las partes nos hemos puesto de acuerdo en dos cuestiones que deben saber ustedes ahora. La primera de ellas tiene que ver con las denominadas instrucciones finales. La prueba la conocen, las posturas de las partes se las han hecho saber los abogados. Ahora ustedes deben pasar a deliberar, que significa discutir y tomar una decisión unánime, de la cual todos ustedes tendrán que estar de acuerdo, respecto de qué hechos de este caso han quedado para ustedes probados, más allá de toda duda razonable, y qué ley de las que yo les voy a explicar, hay varias, son las que deben regir para este caso. O sea, son dos cuestiones que ustedes van a tener que decidir desde ahora en más. Para eso van a tener que seguir algunas reglas jurídicas que yo voy a tratar de explicarles justamente a través de estas instrucciones finales. Son explicaciones parecidas a las que yo les di cuando empezamos este juicio ayer. En algún punto se repiten porque son principios muy importantes que ustedes tienen que tener siempre en cuenta para valorar la prueba y la situación procesal del acusado en esta causa. Pero hay cosas novedosas, para ustedes al menos creo, que tienen que ver con las leyes específicas que son las que deben regir el caso. Y también hay pautas específicas de valoración de las pruebas que entiendo yo les van a ayudar a ustedes a tomar la decisión que van a tener que tomar juntos a partir de ahora. Les voy a leer estas instrucciones, todos ustedes tienen copia, pueden seguirla si quieren o solamente me escuchan, van a poder llevársela por supuesto a la sala de deliberaciones. Bueno, señoras y señores miembros del jurado, quiero agradecerles por su atención durante todo este juicio en el cual su participación está próxima a finalizar. Por favor, estén atentos ahora a las instrucciones que finalmente voy a darles, de las cuales se les ha dado copia a cada uno de ustedes. Pronto abandonarán esta sala y van a comenzar a discutir este caso bajo secreto y en la sala de deliberaciones, que es donde ustedes estuvieron hasta recién. Cuando empezamos este juicio, yo les expliqué algunas reglas jurídicas que son de aplicación general, algunas de las cuales tenían relación con la interpretación de la prueba. Estas directrices siguen siendo aplicables y deberán tenerlas en cuenta. Ahora yo les voy a dar instrucciones adicionales sobre otros temas que será importante que conozcan para tomar la decisión final. Deberán considerar que ambas directrices, las iniciales y estas, son un todo. No crean que unas son más importantes que otras o presten más atención a alguna en particular. Todas revisten importancia, excepto que yo les indique lo contrario. Primero les explicaré sus obligaciones como jurados y les detallaré las reglas generales de derecho que se aplican en todo juicio por jurados. Segundo, los instruiré acerca de las reglas específicas de derecho que regulan este caso y la prueba que las partes les presentaron. Después explicaré lo que la Fiscalía debería probar más allá de toda duda razonable para establecer la culpabilidad del acusado respecto al delito que le imputó. En esa parte les explicaré el delito imputado en concreto por la Fiscalía y los delitos menores incluidos que pueden corresponder, sus elementos y cómo se prueban. Acto seguido les informaré sobre las defensas alegadas por los abogados del acusado y otras cuestiones que surgen de la prueba que escucharon. Y por último les voy a detallar los distintos veredictos que ustedes podrían llegar a rendir en este caso y el modo en el que pueden enfocar sus discusiones en la sala de deliberación. Es importante que escuchen muy atentamente todas estas instrucciones, las imparto con la sola finalidad de ayudarlos en la toma de esta decisión, nunca para decirles qué opinión deben tener ni qué decisión en concreto tendrían que adoptar. Sus obligaciones como miembros del jurado. Vuelvo a decirles que en todo juicio con jurados hay esencialmente dos jueces. Hoy yo soy uno y ustedes el otro.
Mi deber es ser el juez del derecho y su deber es el de ser jueces de los hechos. Como juez del derecho fue mi deber presidir este juicio, ustedes me vieron. He decidido en su momento cuáles pruebas eran las que la ley permitía que ustedes escucharan y valoraran, cuáles no, y qué procedimiento tenía que seguirse en este caso. Ahora que la producción de la prueba terminó y ustedes ya escucharon los alegatos finales de las partes, es mi obligación explicarles las reglas jurídicas que deberán observar y aplicar para decidir este caso. Como jueces de los hechos, su primer y principal deber es decidir cuáles son los aspectos fácticos del caso que fueron probados más allá de toda duda razonable. Es una decisión que deberán adoptar teniendo en cuenta toda la prueba presentada por las partes durante el transcurso del juicio. Debo decirles que no hay más pruebas que las que ustedes ya conocen. No podrán en su decisión considerar otra cosa que no sea la prueba del juicio. Saquen las conclusiones que su sentido común les indique, pero siempre basados en la prueba incorporada en el juicio. Por el contrario, ustedes no deben especular sobre qué pruebas distintas podrían haberles traído las partes o hacer suposiciones sin que haya alguna prueba que las sustente. Decidir los hechos es una tarea exclusiva suya y no mía. La ley no me permite comentar o expresar mis opiniones con respecto a cuestiones fácticas del caso. No puedo participar de modo alguno en esta decisión. Ignoren por completo lo que pueda yo haber dicho o hecho que los haga pensar que prefiero un veredicto por sobre otro. No tengo absolutamente ninguna preferencia y si acaso la tuviera, esto sería completamente indiferente. Cuando a los jueces se nos trae un caso para tomar una decisión como la que ustedes tendrán que tomar hoy, puede suceder que nos surjan varios interrogantes, pero lo cierto es que la ley no exige que las pruebas den una respuesta a todos ellos. Solo deben resolver con base en la prueba las cuestiones que sean esenciales para decidir si el hecho imputado, en tanto resulte penado por la ley como delito, ha sido o no probado más allá de toda duda razonable. Su segundo deber consiste en aplicarle a los hechos que ustedes determinen como probados la ley penal, que yo les voy a explicar en estas instrucciones. Para ello es absolutamente necesario que ustedes comprendan, acepten y apliquen la ley tal como yo se las voy a explicar más adelante, y no como a ustedes les parezca que es o como a lo mejor les gustaría que fuera. Esto es muy importante. La justicia requiere que cada persona que sea juzgada por un mismo delito sea tratada de un mismo modo y le sea aplicada la misma ley. Esto se llama el principio de igualdad ante la ley. Si yo cometiera un error de derecho, ese error es remediable. Todo lo que yo digo y decido está quedando registrado y por encima de mí hay varios tribunales de jerarquía superior que están ahí para corregir cualquier equivocación que yo cometa. En cambio, si ustedes aplicaran la ley erróneamente por no seguir las explicaciones que yo les daré hoy, no hay posibilidad de corrección futura. Sus decisiones son secretas. Ustedes no dan razones de por qué tomarán la resolución que tomen. Sepan que nada de lo que digan en su deliberación será registrado. Esa deliberación será secreta, la votación es secreta y ustedes no tendrán que dar razones de por qué han tomado esa decisión. Entonces es su deber aplicar la ley que yo les explicaré a los hechos que determinen como probados y de ese modo emitirán su veredicto. Por último, habré de reiterarles algo que les manifesté al inicio de este juicio. Como jurados, ustedes son independientes, soberanos, indiscutiblemente responsables por su veredicto, libres de cualquier interferencia o presión de este tribunal, de las partes o de cualquier otra persona por las decisiones que tomen. No podrán ser jamás castigados ni sujetos a ninguna penalidad por el veredicto que vayan a rendir, con la única excepción de que se descubra que lo decidieron corrompidos por vía del soborno. Improcedencia de información externa. Deberán ignorar por completo cualquier información publicada en la prensa o transmitida por redes sociales que hayan escuchado, leído o visto sobre este caso o sobre cualquiera de las personas o lugares involucrados en el caso. Esos informes, al igual que cualquier otra información relativa al caso que no hayan conocido dentro de esta sala de juicio,
no es prueba. No pueden decidir el caso en base a información que no haya sido presentada en nuestro juicio ni controlada por las partes. Ustedes son los únicos jueces de los hechos del caso, no los medios de comunicación ni ninguna otra persona. Irrelevancia del prejuicio o lástima. Es su deber considerar la prueba y tomar la decisión final del caso sin dejarse influenciar por sentimientos de prejuicio, parcialidad, miedo o lástima. Tampoco deben dejarse influenciar por lo que crean que la opinión pública espera de ustedes. El deber de todo juez siempre es valorar la prueba y adoptar su decisión de manera imparcial. Irrelevancia del castigo. El castigo o sanción no tiene nada que ver con su tarea, la cual consiste en determinar si el fiscal ha aprobado la culpabilidad de Paulo Alejandro Yarzo más allá de toda duda razonable. La pena no tiene lugar en su deliberación ni en su decisión. Si ustedes encontraran al acusado culpable de un delito, será mi responsabilidad, no la suya, decidir cuál es la pena apropiada para el acusado. Tarea del jurado, posibles enfoques. Cuando se retiren para comenzar su deliberación secreta, es muy importante que ninguno de ustedes empiece diciéndole al resto que ya tiene una decisión tomada y que no la modificará a pesar de lo que puedan decirle los demás. Como jurados, es su deber hablar entre ustedes y escucharse atentamente el uno al otro. Discutan y analicen las pruebas. Expongan sus propios puntos de vista. Escuchen lo que los demás tienen para decir. Intenten siempre llegar a un acuerdo de carácter unánime. Cada uno de ustedes debe decidir el caso de manera individual. Sin embargo, deben hacerlo solo después de haber considerado la prueba conjuntamente con los demás jurados, de haber escuchado sus puntos de vista y de haber aplicado la ley tal como yo se las explique. En el transcurso de la deliberación, no vacilen en reconsiderar sus opiniones o criterios iniciales. Es válido cambiar un punto de vista propio cuando nos percatamos de que estábamos equivocados en algo. Pero no deben abandonar sus convicciones honestas solo porque otros piensen diferente a ustedes. No cambien de opinión solo para terminar de una buena vez con su trabajo y alcanzar un veredicto. Su única responsabilidad es determinar si el fiscal ha probado la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable o si por el contrario no lo ha hecho. Su valiosa contribución a la administración de justicia consiste en rendir un veredicto justo e imparcial. Procedimiento para efectuar preguntas. Si durante la deliberación secreta ustedes tuvieran alguna pregunta, les ruego que la escriban en un papel, la introduzcan ese papel en un sobre especial que a tal fin tendrán a disposición y luego se lo entreguen al oficial de custodia, que va a permanecer afuera de la sala. Sus preguntas serán inmediatamente llevadas a mi despacho, donde junto a las partes habré de analizarlas. En caso de ser necesario, serán invitados a regresar a esta sala de juicio, donde sus consultas serán repetidas y yo intentaré responderlas en la medida en que la ley me lo permita. En el caso de verse ustedes en la necesidad de formular estas preguntas por escrito, les ruego que las redacten de la manera más clara posible, de modo que resulte más fácil para mí comprender su inquietud y pueda darles una mejor respuesta. Recuerden algo sumamente importante. En las notas que ustedes me manden, jamás pueden revelar cómo vienen dándose sus posturas individuales en la deliberación, ya sea numéricamente o de cualquier otra forma, con respecto a ninguno de los asuntos sobre los cuales tendrán que emitir su decisión. Principios generales. A continuación voy a reiterarles algunos conceptos que les expresé al comienzo del debate relativos a los derechos constitucionales que amparan a toda persona que esté sometida a proceso penal como acusada de haber cometido un delito. Primer principio, el más importante, es la presunción de inocencia. Toda persona que ha sido simplemente acusada de haber cometido un delito, por disposición de nuestras constituciones y leyes, se presume inocente hasta tanto, a través de una sentencia, un tribunal, ustedes en este caso, declare que el fiscal ha probado su culpabilidad más allá de toda duda razonable. La acusación por la cual Paulo Alejandro Yarzo está siendo enjuiciado no es más que una afirmación de sospecha, por la cual el Estado le informó cuál es el delito específico que le imputa haber cometido. Esa acusación no es prueba en sí misma, ni es prueba de la culpabilidad de nadie. La presunción de inocencia es uno de los principios fundamentales con los que la Constitución Nacional nos ampara.
Ustedes y yo debemos presumir como jueces que Oyarzo es inocente y debemos hacerlo en todos los momentos del procedimiento, incluyendo la etapa de deliberación final del juicio que ustedes están por comenzar. Esa presunción legal de inocencia solo puede caer o derribarse si el fiscal logra convencerlos, no con palabras, sino con pruebas y más allá de toda duda razonable, que el hecho ocurrió tal como él lo describió en su alegato de inicio y que quien lo perpetró fue el acusado. Carga de la prueba. El acusado no necesita presentar pruebas ni probar nada en este caso por la presunción de inocencia que lo ampara. En otras palabras, Oyarzo no debe probar su inocencia en este caso. Al contrario, es el fiscal quien sí debe probar la culpabilidad de Paulo Oyarzo en relación al hecho que le atribuyó y lo debe hacer más allá de toda duda razonable. El acusado ejerció su derecho a no declarar en este caso, solamente les hizo algunas manifestaciones finales. No deben ver esto como una admisión suya de culpabilidad, ni verse influenciados de ningún modo por tal decisión de guardar silencio. Ningún acusado puede, en un juicio penal, ser obligado a declarar como modo de librarse de la acusación. Declarar o no hacerlo es un derecho y nadie que haga uso de un derecho puede ser perjudicado por haberlo ejercido. Duda razonable. La expresión más allá de duda razonable es un concepto muy importante de nuestro sistema de justicia en materia penal. Para comprender sus alcances, deberán considerar lo siguiente. Duda razonable no es una duda que sea inverosímil, forzada, especulativa o imaginaria. Tampoco es aquella que está basada en lástima, piedad o prejuicio. Es una duda sustentada en la razón y el sentido común que surge luego de una serena, justa e imparcial consideración de toda la prueba recibida en el juicio. Es aquella duda que de manera lógica puede surgir de las pruebas, de la debilidad de las pruebas, por contradicción entre las pruebas o por falta de pruebas en apoyo de la acusación o de una parte de la acusación. No es suficiente con que ustedes crean que Paulo Alejandro Oyarzo quizás, posiblemente o probablemente sea culpable. Si después de valorar la prueba llegaran a cualquiera de esas conclusiones, deberán declarar al acusado no culpable, porque el fiscal no los habrá convencido de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Deben también recordar, sin embargo, que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que el fiscal así lo haga, dado que certeza absoluta es un estándar de prueba prácticamente imposible de alcanzar. Nadie puede probar algo con ese grado de profundidad en ningún juicio y este no es la excepción. El principio de prueba, más allá de la duda razonable, es lo más cercano que existe a la certeza absoluta y es esa la regla que ustedes deberán seguir. Si al finalizar su deliberación, después de haber valorado toda la prueba que se rindió en el juicio, están convencidos de que el delito imputado fue probado y que el acusado fue quien lo cometió, deberán emitir un veredicto de culpabilidad por cuanto habrán sido persuadidos de su culpabilidad por ese delito más allá de la duda razonable. Alternativamente, si al finalizar su deliberación y basándose en toda la prueba, ustedes tienen una duda razonable en cuanto al grado o a los grados del delito que se incriminan a Oyarzo, o entre delitos eventualmente presentes en el caso pero que son de distinta gravedad, solo podrán declarar culpable al acusado por el grado inferior del delito o por el delito de menor gravedad, presumiéndolo inocente por los grados o los delitos de mayor gravedad. Finalmente, como tercera opción, si al terminar sus discusiones y basándose en toda la prueba o en la inexistencia de pruebas en apoyo de la imputación, ustedes no están del todo seguros de que el delito haya existido o que Paulo Oyarzo haya sido la persona que lo cometió de la manera que lo afirmó el fiscal, deberán declararlo no culpable de dicho delito por haber fracasado la acusación en convencerlos más allá de la duda razonable. Definición de prueba. Para decidir cuáles son los hechos acreditados en este caso, ustedes deben considerar solo la prueba que vieron y escucharon en esta sala de juicio. Consideren, al decidir el caso, toda la prueba. La prueba incluye lo que cada testigo declaró al contestar las preguntas que le formularon los abogados. Sin embargo, tengan en cuenta que las preguntas de los abogados no constituyen prueba, a menos que el testigo esté de acuerdo y afirme que eso que el abogado le preguntó era correcto.
La prueba también incluye a todas las cosas materiales que fueron exhibidas directamente o mediante fotografías en este juicio. Se las llama pruebas materiales. Lo mismo cabe para los documentos, entre ellos los registros de videofilmación, que también vieron. Cuando se retiren a deliberar a la sala del jurado, esas cosas, fotografías y videofilmaciones irán junto con ustedes al recinto. Como buena parte de ese material está resguardado en soportes digitales, se les va a proveer de dispositivos apropiados para poder reproducirlos. Si lo desean, pueden volver a examinar todas esas pruebas durante la deliberación, pero no están para nada obligados a hacerlo. De qué manera y en qué medida lo hagan, si lo hacen, dependerá enteramente de ustedes. Señoras y señores, la prueba también incluye a las estipulaciones o convenciones de las partes, también denominadas hechos acordados. Se llama estipulaciones a los hechos que por su notoriedad o por la abrumadora confiabilidad de las pruebas que los acreditan, las partes en su conjunto pactaron no discutirlos y tenerlos por probados a todos los efectos del procedimiento. Ese acuerdo procesal de las partes debe ser respetado tanto por los jueces técnicos como por los jurados, y en definitiva son prueba absoluta de los hechos del caso a los que refieren. En este caso, las partes establecieron acuerdos probatorios que en su momento les hice saber y que en este acto se los voy a recordar. De tal modo, en este caso y por medio del mecanismo explicado, ustedes tendrán que tener por automáticamente probado todo lo que a continuación les digo. 1. Luis Alberto Ruiz, víctima del caso, falleció. 2. La muerte de Ruiz sucedió el 26 de abril de 2022 a las 17:30 horas. 3. Cuando murió, Ruiz estaba en Avenida Estados Unidos 1448 de Comodoro Rivadavia, más precisamente en la vereda situada frente a esa altura catastral. 4. Al momento de morir, Ruiz no había consumido alcohol ni estupefacientes. 5. Ruiz, en las circunstancias referidas, recibió una herida de arma blanca en el tórax. 6. Esa herida de arma blanca padecida por Luis Ruiz le provocó a nivel interno la sección del ventrículo derecho. 7. La referida lesión cardíaca sufrida por Luis Ruiz es la que acabó provocándole la muerte por shock cardiogénico irreversible. 8. El acusado, Paulo Alejandro Yarzo, fue la persona que infligió a Ruiz la herida de arma blanca descripta y con esa lesión le provocó el fallecimiento. 9. El damnificado Luis Alberto Ruiz, a la época del hecho, vivía en Avenida Rivadavia 3538 de esta ciudad. Y por último, 10. El acusado Paulo Yarzo, también por esa época, era vecino de la víctima Ruiz porque vivía en calle Facundo 1171. ¿Qué no es prueba? Según les expliqué antes, hay ciertas cosas que si bien pasan y se conocen durante la audiencia de juicio, no son pruebas. Entonces ustedes no deben valorarlas o basarse en ellas para tomar la decisión que les corresponde adoptar. Por ejemplo, los alegatos de apertura y de clausura que expusieron ante ustedes los abogados de las partes. Nada de eso es prueba. Los cargos o la imputación que el fiscal expresó y ustedes escucharon al inicio de este juicio no son pruebas. Tampoco es prueba nada de lo que los abogados o yo hayamos dicho durante el juicio, incluyendo lo que yo les estoy diciendo ahora mismo. No es prueba nada de eso. Solo es prueba lo que hayan relatado los testigos, los informes verbales de los peritos, los documentos, las fotografías y los videos que se les exhibieron. También son prueba las estipulaciones probatorias que les acabo de narrar. En ocasiones ocurre durante el juicio que alguno de los abogados objeta una pregunta que su contraparte formula a un testigo. Eso pasó en este juicio. Lo que los abogados hayan dicho al formular o contestar esas objeciones no es prueba. Tampoco tienen que darle importancia al hecho de que yo haya declarado procedente o quizás denegado alguna de estas objeciones. Las notas que yo les permití tomar durante el juicio tampoco son prueba. Cualquier cosa que hayan visto u oído cuando ni ustedes ni yo estábamos en esta sala de audiencias tampoco es prueba. Solo pueden decidir el caso con la prueba y la información que de ella surge que hubiera sido producida en este juicio. ¿Cómo se valoran las pruebas? Para tomar su decisión, ustedes deben considerar cuidadosamente y con una mente abierta la totalidad de la prueba presentada durante el juicio.
Son ustedes los que deben decidir qué pruebas son fidedignas y creíbles y cuáles no. Pueden existir pruebas no confiables o menos confiables que otras. Dependerá exclusivamente de ustedes qué tanto o qué tan poco creerán y confiarán en los dichos de un testigo o en el informe de un perito. Dependerá de ustedes también la interpretación que deba dársele a lo registrado en un documento fotográfico o en un video. Ustedes pueden perfectamente no creer en una prueba, o creer solo en una parte de la prueba, o creer en todo lo que la prueba dice. Cuando estén reunidos en la sala de deliberaciones analizando el caso, usen el mismo sentido común que seguramente aplican a diario para saber si las personas con las que se relacionan conocen realmente de lo que están hablando y si les están diciendo la verdad. Lamento decirles que no tengo hoy para darles ninguna fórmula mágica que sirva para decidir qué tanto o qué tan poco puede creerse en los dichos de una persona o en qué medida puede confiarse en ella para decidir el caso. Pero sí puedo ofrecerle algunas pautas que los jueces técnicos generalmente seguimos y que a lo mejor les van a ser útiles para llevar a cabo su propia valoración del caso. Primero, ¿pareció sincero el testigo? ¿Hay algún motivo por el cual el testigo no haya dicho la verdad? ¿Tenía el testigo un interés en el resultado de este juicio o alguna razón para aportar prueba que fuera más favorable para una parte y no para la otra? ¿Parecía el testigo capaz de formular observaciones precisas y completas en relación al hecho que describió? ¿Tuvo él o ella una buena oportunidad para hacerlo? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que llevó a cabo la observación? ¿En qué condición estaba el testigo? ¿Fue el evento en sí mismo algo inusual para él o ella o fue parte de una rutina normal? ¿Parecía el testigo tener buena memoria? ¿Tiene el testigo alguna razón que explique el buen recuerdo que dijo tener de las cosas sobre las que declaró? ¿Parecía genuina la incapacidad o dificultad que tuvo el testigo para recordar ciertos eventos? ¿O más bien pareció algo armado como pretexto para evitar responder las preguntas que podrían perjudicar el caso de alguna de las partes? ¿Lució razonable y consistente el testimonio del testigo mientras declaró? ¿Era similar a o distinto de lo que otros testigos dijeron acerca del mismo evento? ¿Dijo el testigo o hizo algo diferente en una ocasión anterior? ¿Pudo cualquier inconsistencia en el relato del testigo hacer más o menos creíble la parte principal de su testimonio? ¿Esta inconsistencia estuvo relacionada a algo importante del caso o fue sobre un detalle menor? ¿Parece ser un error honesto o más bien una mentira deliberada? La inconsistencia ¿se debe a que el testigo refirió algo diferente o porque solo omitió decir algo? ¿Hay alguna explicación del porqué de esa inconsistencia? ¿Esa explicación es lógica o en verdad no tiene sentido? ¿Cuál fue la actitud gestual o corporal del testigo al momento de declarar en el juicio? ¿Cómo se veía ante ustedes? Sobre este punto en particular les advierto que no deben precipitarse a sacar conclusiones basadas enteramente en la intuición, ni en el semblante, ni en los gestos de nerviosismo del declarante. Las apariencias a veces nos pueden engañar. Dar testimonio en un juicio criminal como este no es una experiencia común para algunas personas y ellas en situaciones así reaccionan y se muestran de maneras diferentes, porque provienen de ámbitos distintos y tienen capacidades, valores y experiencias de vida distintos. Hay muchas variables a considerar y por eso la actitud gestual del testigo al declarar no debe ser el único ni el más importante factor de valoración que ustedes tengan en cuenta al tomar su decisión. ¿Recibió o le ofrecieron dinero al testigo o algún tratamiento preferente o cualquier otro beneficio para que éste testificara como lo hizo? ¿Hubo alguna presión o amenaza utilizada contra el testigo que afectara la verdad de su testimonio? Todos estos son algunos de los factores que ustedes podrían tener en cuenta al tomar una decisión en la sala de deliberaciones y podrían ayudarlos a decidir qué tanto o qué tan poco creerán o confiarán en la declaración de un testigo o perito. Por supuesto que también pueden evaluar otros factores que ustedes consideren adecuados. Un jurado puede creer o descreer de toda o de una parte del testimonio de cualquier testigo sin ninguna limitación. Al tomar su decisión, no computen solo lo relatado por los testigos. Tengan también en cuenta el resto de las pruebas que se presentaron. Decidan qué tanto o tan poco confiarán en ellas, al igual que los testimonios, y esto los va a ayudar a decidir el caso.
Cantidad de testigos. Contra lo que algunos pueden llegar a pensar, el valor de la prueba no depende del número de testigos. Un solo testigo que para ustedes merezca credibilidad puede probarles el hecho. Qué tanto o qué tan poco confiarán en la narración de testigos no depende necesariamente del número de personas que testifique igual sobre lo mismo, más allá de que sea a favor o en contra de alguna de las partes. Su deber es considerar la totalidad de la prueba. Ustedes pueden considerar que el testimonio de unos pocos testigos es más confiable que la prueba aportada por un número mayor de testigos. Ustedes son los que deben decidir en este aspecto. Su tarea es sopesar cuidadosamente la declaración de cada testigo y de tal modo decidir qué tanto o qué tan poco van a creer lo que dijo. No tomen una decisión simplemente contando cuántos testigos vinieron a declarar sobre algo en particular. Prueba directa y prueba circunstancial. Algunos de ustedes pueden haber escuchado los términos prueba directa y prueba circunstancial. Pueden creer o basarse en cualquiera de las dos, en mayor o en menor medida, para decidir el caso. En ciertas ocasiones los testigos nos cuentan lo que vieron o escucharon personalmente. Por ejemplo, un testigo podría decir que vio que llovía afuera. Esto se denomina prueba directa. Sin embargo, a menudo los testigos declaran cosas respecto de las cuales a ustedes se les pedirá que saquen ciertas conclusiones. Por ejemplo, un testigo podría decir que vio entrar a alguien con un impermeable y un paraguas, ambos mojados y goteando. Si ustedes le creen a ese testigo, podrían concluir que afuera llovía, a pesar de que la evidencia es indirecta en ese caso. La prueba indirecta es también a veces llamada prueba circunstancial. Al igual que los testigos, las pruebas materiales exhibidas en el juicio pueden aportar evidencia directa o circunstancial. Para decidir el caso, ambos tipos de prueba valen lo mismo. La ley las trata a ambas de igual manera. Ninguna es necesariamente mejor o peor que la otra. En cada caso, su tarea es decidir a qué conclusiones llegarán basándose en la prueba como un todo, tanto directa como circunstancial. Para decidirse, utilicen su sentido común y su experiencia. Prueba pericial. Durante el juicio ustedes escucharon el testimonio de expertos, que técnicamente los denominamos peritos. Los peritos son iguales a cualquier testigo, pero tienen una excepción. La ley a ellos les permite dar su opinión sobre algo en la medida en que posean entrenamientos o conocimientos especiales en una materia. En cambio, lo que diga un testigo solo es válido en principio en la medida en que aquello que declare lo haya percibido por sus propios sentidos. El perito nos da su opinión en un campo donde él o ella demostraron tener conocimientos y destrezas especializadas. Sin embargo, la opinión de un experto solo es confiable si fue vertida sobre un asunto en el que ustedes crean que él o ella sean verdaderamente expertos. Tal como los instruí, ustedes son los únicos jueces de la credibilidad de cada prueba y del peso que debe dársele a cada una de ellas. Al hacer esta determinación sobre la declaración de un perito o experto, además del test de credibilidad que antes les comenté para los testigos comunes, ustedes deberán valorar y sopesar esto otro. Primero, el entrenamiento del perito. Segundo, su experiencia y sus títulos o la falta de ambos. Tercero, las razones, si es que fueron dadas, para cada opinión que vertió. Cuarto, si su opinión está apoyada en hechos que ustedes consideren bien probados por la evidencia. Quinto, si su opinión es razonable. Y sexto, si su dictamen es consistente con el resto de las evidencias que ustedes crean que son creíbles en el caso. Pueden tomar en cuenta la opinión del experto, pero ella no es de aplicación ni de seguimiento obligatorio para ustedes. Vale decir que no se les exige que acepten la opinión de un experto por el solo hecho de que lo sea, al costo de excluir los hechos y las circunstancias revelados por otros testimonios o pruebas que ustedes crean que son confiables. Como sucede con todos los demás testigos, ustedes pueden creer o descreer en todo o en una parte de lo que el perito haya manifestado en su declaración. Prueba material. En el transcurso del juicio, ustedes también vieron diferentes pruebas materiales como documentos, mapas, satélites, croquis, videos o fotografías, a veces como pruebas autónomas y en otras ocasiones para ilustrar o explicar mejor el testimonio de algún testigo o perito. Todo este material forma parte de la evidencia y es prueba del caso.
Ustedes pueden basarse en él como con cualquier otra prueba, en mayor o en menor medida, en la que la consideren procedente cuando deciden el caso. Tengan en cuenta, no obstante, que esa prueba material es solo una parte de la evidencia del caso. Por lo tanto, deberán evaluarla junto con el resto de las pruebas y exactamente del mismo modo en que yo se los vengo explicando. El motivo. El motivo o móvil es la razón por la cual alguien hace algo. No es uno de los elementos esenciales que el fiscal debe probar en su caso, pero sí es una parte de la prueba a considerar y a veces vale como indicio. Es uno de los tantos que se pueden sopesar para determinar si el acusado es o no culpable. Una persona puede ser encontrada culpable de un delito con independencia de cuál haya sido su motivo o aún incluso cuando lo hubiera perpetrado sin un motivo claro o conocido. En sentido opuesto, una persona también puede ser encontrada no culpable de haber cometido un delito aún teniendo un motivo claro para cometerlo. Al decidir este caso dependerá de ustedes determinar si el acusado tenía o no un motivo para cometer el delito y qué tanto o qué tan poco se apoyarán en dicha circunstancia para rendir su veredicto. Instrucciones especiales. El uso de las notas en la deliberación. Cuando empezamos este juicio les informé que podían tomar notas o apuntes personales que les sirvieran como recordatorio de lo dicho por los testigos y de lo que fuera surgiendo de la prueba en general. Yo observé que algunos de ustedes lo hicieron. Si así lo desean, ahora pueden llevarse esas anotaciones a la sala de jurados y usarlas durante la deliberación. Sepan, no obstante, que esos apuntes personales suyos no son pruebas. No lo son tampoco mis anotaciones que yo hice en el estrado, ni los apuntes que los abogados tomaron en sus escritorios. El único propósito por el cual ustedes pueden usar sus notas durante la deliberación es ayudarlos a recordar lo que un testigo dijo o mostró, por ejemplo, en la exhibición de alguna prueba material. Es importante recordar que las anotaciones pertenecen a quien las tomó y a ninguna otra persona. Esos apuntes pueden coincidir o no con los recuerdos que otro jurado crea tener sobre alguna de las pruebas presentadas durante el juicio. Si existe esa discrepancia, ella no agrega ni quita valor a las anotaciones porque lo importante es la prueba. La decisión de un jurado es grupal. Cada miembro tiene una opinión y cada opinión tiene el mismo valor. Nosotros dependemos de la memoria y del juicio de cada uno de ustedes para decidir el caso. No adhieran simplemente a la opinión de aquel jurado que sea o que parezca haber sido el que tomó las mejores anotaciones. Las anotaciones no son las que adoptan las decisiones en un caso penal. Esas decisiones las toman los jurados y ellos son todos ustedes, hayan o no hayan tomado apuntes. Las leyes aplicables al caso. Homicidio simple. En el caso, el fiscal le imputa al acusado Paulo Alejandro Yarzo la acción de haber provocado la muerte de Luis Alberto Ruiz de modo intencional mediante una estocada lanzada con un arma blanca al tórax. La tesis jurídica de la acusación para ese hecho es la de homicidio simple. Comete homicidio simple, según nuestra ley penal, quien matare a otro. Es un delito contra la vida humana que básicamente consiste en quitarla deliberadamente o lo que es lo mismo, provocar la muerte de un ser humano con la intención de causar ese resultado fatal. El homicida que mediante su acción obra con intención de matar a otro lo hace con un propósito que puede ser directo o indirecto de acabar con la vida ajena. Entonces, para tener por acreditado el delito de homicidio simple, en el caso se deberán tener por probados 3 elementos más allá de toda duda razonable. Primer elemento, que la víctima Luis Alberto Ruiz está muerta. Segundo elemento, que la muerte de la víctima Ruiz fue ocasionada por una acción desplegada por el acusado Paulo Alejandro Yarzo. Y tercer elemento, que el acusado Yarzo, al desplegar tal acción que causó la muerte de Ruiz, la direccionó consciente y voluntariamente a ese resultado letal. La vida humana es el bien jurídico más valioso de entre los que resguarda la ley penal. Con esa finalidad, la ley establece delitos de diversos grados que se destinan a la criminalización de todo acto que lesione o ponga en peligro la vida de las personas. En lo que es necesario que ustedes sepan para la resolución del caso,
basta decir que en todas las variantes que se denunciarán a continuación sucede lo mismo. Una persona, a la que llamaremos autor o sujeto activo, que es el perpetrador, exteriormente lleva a cabo una conducta que causa la muerte del sujeto pasivo o víctima. Objetivamente y a grandes rasgos, todos los delitos contra la vida de todos los grados comparten tal núcleo de coincidencias básicas: un sujeto activo, un sujeto pasivo, una acción idónea para matar, el resultado muerte de la víctima y una relación de causa-efecto entre la acción y el resultado. De acuerdo a cómo quedaron plasmadas las posturas finales de las partes en el caso que hoy les toca decidir, todos estos requisitos objetivos comunes a todas las clases de homicidio que prevé nuestra ley, el fiscal y la defensa aceptan de común acuerdo que existen y que están probados. Ahora bien, lo que en buena medida distingue a los homicidios en sus diversos grados no son estos rasgos objetivos, sino los subjetivos. No es lo mismo que una persona mate a otra intencionalmente que cause esa muerte por una simple imprudencia, negligencia o impericia suya. Hay una distinción subjetiva muy clara. Mientras que el primer caso concierne a un homicidio simple, es decir, intencional o doloso, el segundo involucra a un homicidio culposo, que es matar por imprudencia, por negligencia o por impericia. Entre medio de ambos está el llamado homicidio preterintencional, que conjuga las dos modalidades subjetivas. El perpetrador ataca a la víctima con la intención de provocarle solamente un daño en el cuerpo o en la salud, es decir, una lesión. Y para eso se vale de un medio que razonablemente debía causar solo eso, es decir, la lesión. Pero ocurre que a raíz de una ejecución torpe acaba ocasionando un resultado mucho más grave, la muerte, lo que de ningún modo buscó ni tuvo la intención de que sucediera. Los hechos del caso, conforme ustedes entiendan probados algunos aspectos o características diferenciales, podrían admitir en total 6 variaciones jurídicas. 3 de esas alternativas fueron propiciadas por las partes, una el fiscal y 2 la defensa. Las otras 3 también podrían eventualmente aplicar al caso. Yo les voy a explicar sintéticamente cada una de ellas, no sin antes aclararles que entre esas hipótesis hay una, la de homicidio en legítima defensa propia, que involucra un homicidio justificado que conduce a la absolución, es decir, a la no culpabilidad. Los demás supuestos, por el contrario, son variantes del delito de homicidio que más o en menos presuponen todos la responsabilidad penal del acusado y se deben enmarcar en un veredicto de culpabilidad para él. Primera variante es la llamada variante dolosa que propuso el fiscal. Es la más grave de entre todas las alternativas que se les explicarán en este caso. Se trata del denominado homicidio simple. En él, desde un punto de vista subjetivo, el autor quita la vida a otro ser humano con decidida conciencia e intencionalidad, es decir, actúa con la voluntad de matar, persigue ese propósito y en efecto lo alcanza al ultimar al damnificado. Involucra una decisión encaminada a lograr un resultado que consiste en matar a otro y que obviamente se mecaniza a través de un medio idóneo y eficaz para obtener ese desenlace, como por ejemplo una agresión física, que puede o no estar acompañada del uso de un instrumento o de un arma. Esta intención de dañar al bien jurídico de la vida humana se denomina dolo, y de allí que hablaremos de esta modalidad como homicidio doloso. El dolo, como regla, debe tener siempre 2 elementos: el conocimiento y la voluntad. Solo si están presentes ambos, independientemente de con qué intensidad, puede decirse que una persona actuó dolosamente en la consumación de un delito. Vamos a hablar del primer elemento, es decir, el conocimiento. Solo quien conoce bien lo que está haciendo puede afirmarse que lo hace con la intencionalidad de alcanzar algún resultado, aquí la muerte de otra persona. Por el contrario, quien no conoce lo que está haciendo o equivocadamente cree que está haciendo algo distinto a lo que realmente realiza, jamás puede afirmarse que tuvo por finalidad causar el daño que en definitiva provocó a la víctima. Les voy a dar un ejemplo. Si alguien le diera un comprimido a un enfermo
bajo la creencia honesta de que es la medicación que debe tomar para la presión, pero resulta que la píldora en cuestión era un veneno para ratas, que un operario desprevenido cambió de lugar, estaríamos ante una acción objetivamente causante de la muerte o lesiones a la víctima, pero no dolosa, porque el desconocimiento del autor de lo que hacía, es decir, un error, quita toda posibilidad de que haya habido intención. A resultas de eso, cuando ustedes evalúen la prueba del caso y deban determinar si ella permite considerar la conducta en términos de homicidio doloso, deberán concluir que la prueba acredita, más allá de toda duda razonable, que el acusado tenía conocimiento efectivo, es decir, eso estaba realmente en su conciencia, y actual, es decir, al momento mismo del hecho, de que su conducta representaba el despliegue de una violencia idónea y eficaz para causar la muerte del damnificado. Ahora hablamos del segundo elemento. Además del conocimiento, que es un presupuesto, el dolo exige otro elemento adicional, que es la voluntad. Esto también debe comprobarse y admite grados, todos igualmente válidos. El primer grado se denomina dolo directo y se suscita cuando el ejecutor abarca explícitamente con su voluntad la obtención del resultado ilícito como un fin en sí mismo. Alternativamente, tenemos el llamado dolo eventual o indirecto, que aparece en aquellos supuestos en los que el sujeto activo o autor quiere los medios con los que ejecuta su conducta y, si bien pretende con ellos alcanzar otro resultado distinto, sabe que por la peligrosidad de esos medios sería imposible para él evitar que ocurra la muerte del damnificado. Dicho de otro modo, el autor internamente acepta la posibilidad de que la víctima muera, y como eso en verdad no le preocupa, tiene una intención indirecta de que acontezca el resultado. Vamos a usar el mismo ejemplo anterior, el del comprimido. Actuaría con dolo eventual la enfermera que sospecha seriamente que las pastillas que están en el botiquín podrían ser pastillas de veneno que los de la empresa de desinfección guardaron en cualquier lado, y sabiendo que no podría distinguir unas de otras y que si fueran las de veneno mataría a su paciente, la posibilidad de que eso suceda no le importa demasiado y de todos modos se la suministra al damnificado. Esto último trasladado a nuestro caso. Para que haya dolo eventual, deberían ustedes tener por probado, más allá de la duda razonable, que aun cuando el acusado no tuvo un propósito explícito de ultimar a la víctima, sí supo que los medios y las circunstancias en las que estaba llevando a cabo su acción generaban una posibilidad muy seria de muerte para el damnificado, pese a lo cual eso le resultó indiferente y continuó desarrollando su conducta. Esto también es dolo. Algunos temas muy importantes a tener en cuenta son los siguientes. Primero, el dolo no puede presumirse sino probarse, y solo su efectiva presencia en la subjetividad de la persona acusada permite asignarle culpa por la muerte de otro en esos términos. Segundo, el dolo debe estar presente en el autor en un momento específico, justo en el instante en que comienza a ejecutar el acto homicida, no antes ni después. Tercero, tanto el conocimiento como la intención de matar a otro, es decir, el dolo en el grado que fuere, es una cuestión de hecho a ser determinada exclusivamente por ustedes. A esos fines pueden llegar a sus propias conclusiones sobre si existen o no los elementos que se les explicaron recién, recordando siempre que corresponde al fiscal probar estas cuestiones más allá de toda duda razonable. Cuarto, más allá de eso, conocimiento e intención son aspectos asociados al estado mental. Son de difícil acreditación con pruebas directas, pero susceptible de que ustedes puedan deducirlos de los eventos y las circunstancias que rodearon el hecho, de la capacidad mental de los intervinientes y de la motivación, las manifestaciones y la forma en la que el acusado se comportó. De todo eso, a veces es posible inferir racionalmente la existencia o la ausencia de una intención homicida. Quinto, por último, no pierdan de vista que el dolo no refiere a la comprensión de que lo que se hace está mal o de que es contrario a la ley. Solamente se refiere al conocimiento de lo que se está haciendo en concreto. Saber qué hago es de lo que trata el dolo y lo que ustedes deberán evaluar si está o no probado en este caso. En cambio, saber que lo que hago es contrario a la ley aplica a una variante diferente de homicidio de grado menor que luego les voy a explicar. Con base en las pruebas que les haya merecido credibilidad,
deberán determinar si fueron o no probados, más allá de toda duda razonable, estos elementos subjetivos del delito que explican la variante dolosa, que se denomina homicidio simple y que es la primera alternativa resolutoria que ustedes van a encontrar en el formulario del veredicto. La segunda hipótesis es la denominada variante culposa. Esta es la propuesta secundaria, es decir, subsidiaria, que les trae la defensa del acusado. Esta figura, por oposición a la anterior en términos de subjetividad del autor, no contiene dolo, sino imprudencia, negligencia, impericia o descuido. En esta clase de delitos se le reprocha al autor de haber provocado un daño, pero no porque en concreto haya tenido el propósito de causarlo. En verdad, el autor no tiene esa intención, sino porque termina generándolo en razón de una manera de hacer las cosas que es defectuosa por infringir un deber de cuidado. Ese deber puede a veces surgir de un reglamento, como por ejemplo pasa con el manejo de los automotores y las normas de tránsito. Ahí hay muchas normas de cuidado, ¿no? O bien también pueden surgir de patrones sociales de prudencia que todos nosotros compartimos y que nos permiten prever que hay conductas peligrosas que no debemos emprender porque implican poner ilícitamente a otros en situaciones de riesgo. Desde luego que solo tiene sentido preguntarse por esta variante imputativa, la del homicidio culposo, en la medida en que ustedes hayan descartado toda posibilidad de atribución del acusado del resultado de muerte en términos dolosos, es decir, la hipótesis anterior. Solo en ese caso deberán determinar como alternativa si con las pruebas del caso es posible tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, los siguientes elementos del delito culposo. Primero, que el acusado en el contexto de su interacción con el damnificado llevó a cabo un comportamiento que, valorado conglobadamente y ponderando su manera de ejecución, los medios instrumentales empleados como armas o herramientas y la posición relativa del sujeto pasivo, creó un riesgo para la vida de la víctima de naturaleza ilícita por haber ido más allá de lo que los patrones sociales de prudencia manejados por todos en nuestra sociedad indican para una pelea o reyerta física. Segundo, que el acusado en ese contexto y como elemento negativo no desplegó una acción dolosa dirigida a lastimar intencionalmente a la víctima, independientemente del desenlace dañoso que esa acción pudo tener para un bien de mayor valor como la vida, porque en tal supuesto prevalecería la variante preterintencional que les voy a explicar más adelante. Y C, que con su acción peligrosa y al tiempo de ejecutarla, el acusado se representó mentalmente, es decir, que pudo prever que con ella podría sobrevenir la muerte del damnificado, pero no aceptó de ningún modo tal posibilidad de que acaeciera el deceso de la víctima porque equivocadamente pensó que él lo podría evitar. Tercer variante, la llamada preterintencionalidad o homicidio preterintencional. Como se los anticipara al inicio de este capítulo, los delitos preterintencionales, entre ellos el homicidio, son los que se denominan figuras complejas en los que la ley combina elementos jurídicos de los delitos dolosos y de los delitos culposos. Aquí la conducta ilícita está descrita por la ley como provocar la muerte de otro por un autor que haya intentado solo causar a la víctima un daño en el cuerpo o en la salud, y que para eso haya usado un medio que no debía razonablemente ocasionar la muerte. Es un delito de características especiales que está conformado subjetivamente por dos componentes. Primeramente, un dolo del autor con respecto a las lesiones que busca causar a la víctima y, además, en relación al desenlace de muerte que finalmente ocasiona el mismo autor, imprudencia o negligencia a la manera de un delito culposo. La voluntad del perpetrador no se dirige al resultado muerte, sino a uno distinto, de una intensidad menor, porque solo involucra un daño físico no letal. El resultado de muerte, no buscado ni aceptado por el autor, sobrepasa sus intenciones y le es reprochable como si se tratara de un delito culposo, es decir, en tanto él haya podido preverlo. Además de descartar las otras variantes analizadas hasta este punto, ustedes, si decidieran que el caso encuadra en este supuesto, deberán analizar toda la prueba y concluir que han sido suficientemente acreditados, más allá de toda duda razonable, estos tres elementos. Primero,
que el acusado agredió a la víctima con el ánimo de producirle solo un daño en el cuerpo o en la salud, no la muerte. Segundo, que el medio empleado por el acusado para esa tarea, concepto dentro del cual deberán computar los movimientos efectuados y los instrumentos empleados, no son razonablemente de aquellos que en general provocan la muerte de una persona. Y tercero, que a consecuencia de esa acción fue que se produjo la muerte no intencional de la víctima. Si ustedes considerasen que la muerte del damnificado pudo ser prevista por el acusado, entendiéndose por esto que él se representó que con su acción generaba un peligro a la vida de su contrincante, pero que no obstante, Oyarzo no tuvo la intención de matar, pues su propósito fue únicamente lastimar y confió en que jamás ocurriría el deceso del damnificado, deberán determinar su culpabilidad respecto al delito de homicidio preterintencional. En cambio, si las pruebas les hacen pensar que fue acreditado más allá de toda duda razonable, que el acusado utilizó un medio que era objetivamente apto para matar, y que él a su vez tenía conocimiento de esa actitud y de todos modos, sin importarle dicho peligro, lo usó para dañar a la víctima, estaríamos ante un dolo eventual de muerte, que excluye la preterintencionalidad y que nos ubicaría en el caso en la primera variante que analizamos, es decir, la del homicidio simple con dolo eventual. Tengan en cuenta esto: un medio que no sería normalmente apto para ocasionar la muerte de alguien puede dejar de serlo en ciertas circunstancias, y la valoración de esa racionalidad y del dolo del autor es una cuestión fáctica que debe probarse y que ustedes tendrán que establecer en este caso. La cuarta posibilidad que tiene el caso es homicidio en legítima defensa propia. Esta es la que involucra una no culpabilidad del acusado. Uno de los planteos de la defensa del acusado, que por lo tanto ustedes tendrán que considerar durante la deliberación, se relaciona estrechamente a la aplicación de una eximente denominada legítima defensa propia. Se trata de una causa de justificación o permiso por el cual el ordenamiento jurídico permite a una persona llevar a cabo una conducta lesiva de un bien jurídico, aún de uno muy preciado como la vida humana, cuando ello fuera una respuesta racional y necesaria ante una agresión no provocada de ese individuo. Se fundamenta en el principio de que nadie puede ser obligado a soportar lo injusto y de verificar ustedes que la prueba permite tener por acreditados los elementos fijados por la ley para esta causa de justificación, tendrán que declarar que el acusado es no culpable. Textualmente la ley penal dice esto: no será punible quien obrase en defensa propia de sus derechos siempre que concurrieran las siguientes circunstancias: a. agresión ilegítima; b. necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y c. falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Conforme a ello, para que pueda alegarse con éxito esta defensa y por lo tanto entenderse que la muerte intencionalmente causada de una persona es una acción justificada o permitida por la ley, deben demostrarse 4 circunstancias. La primera de ellas, que exista una agresión ilegítima. Debe tratarse de una acción llevada a cabo por el occiso Ruiz de naturaleza agresiva, no necesariamente constitutiva de delito, sino más bien debe haber estado intencionalmente dirigida a lesionar al acusado y a la vez ilegítima, lo que implica sin derecho a hacerlo. Esa agresión debió ser actual o inminente respecto a la alegada defensa, siendo necesario aclarar que la inminencia importa una cercanía o inmediatez con el comienzo de la agresión. El acusado debe haber creído razonablemente que estaba a punto de padecer un daño inminente e inmediato. La acción defensiva puede desplegarse entre que surge esa amenaza inminente hasta que haya cesado la agresión. Segundo elemento, necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler, evitar el daño. Este recaudo implica que el derecho a la propia defensa en ningún caso permite causar al oponente un daño mayor que el necesario para articular la defensa. En este punto gravita el concepto de necesidad, aplicable a esta causa de justificación. Quien pretende ejercer el derecho a la legítima defensa solo podrá hacer uso de medios que guarden una cierta proporción con la naturaleza o la clase del ataque que alega haber sufrido, y a la vez no podrá emplear un mayor grado de fuerza que el necesario para repeler o evitar el daño amenazado. Debe evaluarse entonces la gravedad del ataque, la importancia de los bienes jurídicos en juego, las condiciones personales de las partes, la naturaleza del medio empleado,
que éste sea apropiado con relación al tipo o a la gravedad del ataque y la relación del medio con la calidad del bien defendido. C. Tercer elemento. Falta de provocación suficiente de quien ejerce la defensa. El acusado pierde su derecho a defenderse legítimamente si fue él quien provocó eficazmente la agresión antijurídica desplegada por su contendiente. Esta provocación implica excitar al otro, irritarlo o de cualquier otro modo estimularlo para que reaccione. Pero no cualquier provocación es generadora de la pérdida del derecho de defensa, sino una que sea suficiente. Vale decir, que el acusado haya podido prever o anticipar que con su actitud camorrera iba a generar la reacción del otro. La falta de provocación suficiente es una cuestión de hecho que ustedes como jurados deberán apreciar de acuerdo a su sentido común y sobre la base de las pruebas disponibles. El último requisito para que la defensa sea legítima y permitida, en tanto lo dice la ley, es que sea necesaria. Es decir, no debe causar más daño que el necesario para impedir o evitar el daño. En tal sentido, la operatividad del permiso legal y de la no culpabilidad está supeditada a que el acusado no haya tenido ningún otro medio de evitar el ataque más que dando muerte a su adversario. Es decir, no debe haber tenido a su alcance ningún otro medio razonable y expedito, es decir, rápido, para repeler la agresión sin necesidad de terminar con la vida de su oponente. Cabe aclarar que una persona que es atacada por otra no está obligada a huir, a esconderse, ni a abandonar el sitio donde está para ponerse a salvo de su agresor, sino que puede, si lo desea, permanecer y defenderse. Sin embargo, el daño ocasionado tiene que ser proporcional a la inminencia del daño original que se intentaba evitar o impedir. Al considerar la prueba sobre legítima defensa propia, deben recordar que es el fiscal quien debe probar la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. El acusado no tiene la obligación de probar su propia defensa más allá de la duda razonable. En consecuencia, bastará que la prueba en apoyo de la defensa propia, considerada juntamente con toda la prueba, lleve a la mente de ustedes duda razonable acerca de si el acusado actuó en defensa propia para que exista el deber de darle el beneficio de la duda y de declararlo no culpable. En cambio, si después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida, de conformidad con las instrucciones que les estoy impartiendo, están convencidos de que el fiscal probó más allá de duda razonable que el acusado cometió el hecho que se le imputa sin actuar en legítima defensa propia, deberán rendir un veredicto de culpabilidad. Quinta variante. Homicidio con exceso en la legítima defensa. La legítima defensa propia es una causa de justificación que, si se presentara de manera completa, como se las mencioné antes, representa un permiso que la ley confiere a una persona para que, en una concreta circunstancia, lleve a cabo una acción intencionalmente encaminada a la lesión de un bien jurídico. La solución en ese caso, y por no haber injusto penal, es la no culpabilidad y la absolución del procesado. Eso es lo que acabamos de ver. Pero a la par puede suceder que una acción comience justificada y por lo tanto amparada por el permiso legal, pero que en el transcurso posterior, por un cambio sobreviniente, deje de estar permitida por la ley y se agote de manera antijurídica. En esos casos se suscita una justificación parcial o incompleta, que técnicamente se llama exceso, que implica la responsabilidad penal del acusado, pero por un delito de menor. Esta situación se verificará siempre y cuando ustedes se percaten de que la prueba de la causa acredita que al comienzo de los hechos estaban presentes todos los elementos que explicamos en el punto previo, es decir, la legítima defensa propia, pero que posteriormente pasaron cualquiera de estas dos situaciones alternativas. La primera de ellas es la llamada exceso intensivo. La conducta del acusado se inició al amparo de la justificante por legítima defensa propia, pero después, por haber terminado la agresión ilegítima inicialmente desplegada por la víctima, dicha respuesta dejó de ser defensiva porque prosiguió luego de terminado el ataque de su oponente. Ejemplo de esto: quien repele una agresión a puñetazos, pero luego, cuando el agresor está vencido y tendido en el piso, prosigue golpeándolo. Ahí ya no hay defensa, porque la agresión ya no existe más. Entonces comienza justificada la conducta, pero termina no siendo. En paralelo a esto se puede dar un exceso intensivo. Se presenta cuando hay una defensa inicialmente articulada con medios racionales en comparación a los usados por el agresor, pero esa racionalidad desaparece después
cuando quien ataca pasa a usar medios menos lesivos y el defensor, teniendo a disposición otros medios también menos dañinos, quiebra la relación de racionalidad al seguir usando los originalmente aplicados. Un ejemplo de esto: alguien inicia su defensa con disparos de arma de fuego ante un agresor que también tiene un arma, pero cuando el agresor agota su munición y sigue atacando solo con golpes de puño, aquel que se defendía sigue, ahora irracionalmente, disparando un revólver como medio de respuesta. Tanto el exceso extensivo como el intensivo, vale aclarar, son variantes posibles para un caso solamente en la medida en que la prueba del juicio les permita reconstruir los acontecimientos de modo tal que, inicialmente al menos, sea posible sostener que el acusado inició su intercambio violento con el occiso amparado por la causa de justificación de legítima defensa propia. Como nadie puede excederse de un estado en el que nunca estuvo, si ustedes consideraran, en cambio, que la prueba no permite bajo ningún aspecto pensar que el acusado actuó inicialmente bajo las reglas de la legítima defensa propia ya explicadas, la solución que corresponde adoptar es el rechazo de la justificación en ambas variantes, es decir, completa e incompleta. Llegamos a la última hipótesis, que es la del homicidio en legítima defensa putativa. Esta es la primera propuesta que les trajo la defensa del acusado. Como hipótesis de trabajo final, deberán tomar en consideración el planteo de la defensa del acusado en el sentido de que habría en el caso un supuesto de legítima defensa putativa, o como también se denomina técnicamente, error de prohibición indirecto por falsa suposición de las circunstancias fácticas que hacen a una situación objetiva de causa de justificación. Es la defensa que alguien esgrime para repeler una agresión que en realidad es imaginada, no real y objetivamente inexistente, pero que el autor cree equivocadamente existente, por lo que piensa que daña a un tercero en el ejercicio de un derecho legítimo a defenderse. El efecto de esta eximente difiere. El error es vencible si el autor hubiera evitado recaer en él, si hubiera aplicado cierto cuidado de prevención. Por el contrario, el error es invencible cuando ni aun aplicando el acusado toda su diligencia y cuidado hubiera podido él jamás evitar recaer en él. Las consecuencias para estas dos clases de error son distintas. El error vencible, que es el explicado en primer término y consiste en la proposición que les está haciendo en el caso de los abogados del acusado, implica una culpabilidad disminuida del autor, es decir, un delito de homicidio pero de grado menor. Hay defensa putativa cuando un sujeto obra contra otro que cree que es su agresor, pero como en verdad éste no lo ataca ilícita, grave ni inminentemente, es en verdad el agredido imaginario quien detenta el rol agresor, que en este caso sería el imputado. Es en esencia una creencia de que alguien nos ataca y que subjetivamente nos hace pensar que necesitamos defendernos. Se verifica cuando alguien imagina que le amenaza un peligro grave e inminente y reacciona con medios adecuados para evitar el perjuicio, pero tal peligro no existe en la realidad. Desde luego, el error en que incurre el agente o autor debe encontrar un justificativo racional. Para ello debemos recurrir a pautas objetivas. Todas las condiciones objetivas del acontecimiento que tiene esa persona frente a sí lo deben hacer suponer que debe actuar defensivamente. Esas condiciones objetivas se deben haber interpretado erróneamente por el acusado y en esa falsa concepción de quien cree necesitar defenderse puede incidir algún condicionamiento suyo en cuanto a la capacidad de percepción de la realidad que lo rodea. En orden a lo expuesto, cuando deban analizar qué grado de consistencia tiene esta hipótesis con la prueba que las partes les acercaron en el transcurso del debate, deberán determinar si esas evidencias, más allá de toda duda razonable, les permiten alcanzar una reconstrucción de los acontecimientos en la que queden afirmadas todas estas tres condiciones de manera conjunta. Primero, el acusado creyó razonablemente que la víctima del caso estaba ejecutando o era inminente que ejecutara contra él un ataque ilegítimo. 2. El acusado, preso de esa falsa suposición, aplicó medios necesarios y racionales para impedir o repeler aquella supuesta agresión, siendo esa necesidad y racionalidad acordes a lo que el acusado honestamente estimaba que lo amenazaba de parte del damnificado. Y 3. El acusado no incurrió en provocación suficiente
de la supuesta agresión de la que él creyó equivocadamente necesario esgrimir una defensa. Para que funcione este planteo de justificación putativa, les reitero, debe ser posible una reconstrucción histórica de los hechos basada en pruebas que autorice a suponer que todos estos condicionamientos afectaron al acusado al momento en el que él llevó a cabo la acción que se le adjudica, y que él equivocadamente erró en la comprensión de la antijuridicidad de la opacía, es decir, actuó convencido de que precisaba matar a Ruiz para neutralizar un supuesto ataque grave que éste perpetraba o estaba a punto de iniciar contra él. No obstante, tengan en cuenta que la creencia relativa a la existencia de una agresión ilegítima, para dar lugar a un error de prohibición, vencible o no, no puede estar solo en la mente del sujeto que alega haber querido defenderse. Debe existir además un contexto externo, objetivo, que conjugable con sus propios condicionamientos y a la luz de un análisis racional puede haber inducido o generado el error que se invoca a favor del acusado. Esas condiciones deben haber estado en el mundo real, no solo en la imaginación del autor, a la manera de una alucinación completamente incomprobable e inverosímil. Por consiguiente, y en virtud de todo lo que les expliqué en esta última parte, sus opciones son las siguientes. Primero, si después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad a las instrucciones que les impartí, ustedes están convencidos de que el fiscal ha logrado probar, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometió el hecho que le imputó, con dolo, sea directo o eventual, sin que esas pruebas permitan acudir a ninguna de las alternativas de delitos de grado menor indicadas, deberán rendir veredicto de culpabilidad por el delito de homicidio simple en calidad de autor. Esta es la primera opción del formulario de veredicto. Segundo, si en cambio piensan ustedes que existe duda razonable sobre la existencia de dolo a raíz de no poder tenerse por comprobados todos los elementos que lo conforman, y al respecto alcanzan la convicción de que el acusado provocó la muerte de Luis Alberto Ruiz sobre la base de una conducta imprudente, sin previa intención suya de causar a la víctima ninguna lesión intencional, con representación del riesgo que creaba para la vida del damnificado, pero sin siquiera aceptar la posibilidad de causarle la muerte, su veredicto deberá ser de culpabilidad por uno de los delitos de grado menor instruidos, homicidio culposo en calidad de autor, que es la segunda opción. Alternativamente a lo anterior, si consideraran que con los medios de prueba que les han alcanzado es factible determinar, más allá de toda duda razonable, que el acusado acometió intencionalmente a la víctima con el único propósito de causarle una lastimadura o lesión, que lo hizo con un medio que razonablemente no debería de haberle causado la muerte, pero que finalmente provocó el fallecimiento del damnificado en razón de una ejecución torpe del acto, aunque sin aceptar la posibilidad de que en esa circunstancia ocurriera la muerte de Luis Ruiz, el veredicto a rendir deberá ser de culpabilidad por otro delito de grado menor, homicidio preterintencional en carácter de autor, que es la tercera opción. Cuarto, si acaso la valoración de las pruebas, complementariamente a la alternativa explicada para el homicidio simple, doloso, les permitiera una reconstrucción de los hechos, que no permita descartar más allá de toda duda razonable que el acusado en esta causa haya actuado inicialmente amparado por una legítima defensa propia, pero en el transcurso de la dinámica comisiva, al variar sobrevenientemente las condiciones en las que se desarrolló el episodio, haya incurrido en un exceso extensivo o intensivo, deberán rendir un veredicto de culpabilidad por este delito de grado menor, que es homicidio cometido con exceso en la legítima defensa propia a título de autor. Cuarta opción. En quinto orden, si después de ponderar las pruebas y analizarlas, confrontándolas contra uno de los planteos efectuados por la defensa del acusado, ustedes no estuvieran en condiciones de tener por cierto, más allá de toda duda razonable, que la reconstrucción del hecho permite decir que no hubo elementos objetivos que racionalmente hagan pensar, que racionalmente hicieron pensar a Ollarzo que Ruiz estaba ejecutando contra él una agresión ilegítima, en base a la cual el imputado supuso razonablemente que era racional y necesario matarla para repeler tal ataque, supuesto, aunque hubiera él evitado ese error de haber sido más cuidadoso, si aceptan esa alternativa como posible, la duda favorece al acusado y deberán declararlo culpable por el delito de homicidio cometido en estado de legítima defensa putativa, que es la quinta opción.
Finalmente, si luego de analizar las pruebas producidas en el juicio no están en condiciones de descartar la duda razonable de que Paulo Oyarzo hubiera ocasionado intencionalmente la muerte de Ruiz, pero obrando en legítima defensa propia, deberán rendir para él un veredicto de no culpable, que es la sexta opción del formulario. Requisitos del veredicto. El veredicto que vayan a rendir cualquiera fuera, debe ser unánime. Eso implica que todos ustedes deberán estar de acuerdo con la decisión que deban adoptar, sea que ella implique declarar o no la culpabilidad del acusado, o en el primer caso el delito o el grado de delito que corresponda. Alcanzar un veredicto unánime puede llegar a ser difícil. Para lograrlo deberán empeñar en la deliberación todos los esfuerzos razonables que tengan a su alcance. En orden a ello, consúltense los unos a los otros, exprésense sus puntos de vista con el debido respeto, escuchen las opiniones de los demás y discutan sus diferencias con mente abierta, libres de prejuicios y preconceptos. Les toca hoy cumplir una gran responsabilidad y les ruego que hagan su mejor esfuerzo tomando una decisión objetiva, colectiva y a conciencia. Deben considerar todas las pruebas de manera justa, imparcial y equitativa. Su meta debe ser tratar de alcanzar un acuerdo unánime, que a la vez se amolde a la opinión individual de cada jurado. La discusión debe ser tan respetuosa como seria, y para ello es que la ley fija un tiempo mínimo de deliberación de 2 horas continuas. No podrán regresar de la sala de deliberación antes de ese lapso, así que deberán aprovecharlo para agotar al máximo la evaluación que les concierne con respecto al caso y a sus pruebas. Ese es un tiempo mínimo de deliberación, no máximo. De ser necesario para alcanzar una decisión unánime, podrán extenderse el tiempo que precisen. Cuando logren un veredicto unánime, él o la vocero o vocera del jurado deberá sentarlo en el formulario del veredicto y notificar al oficial de custodia, que estará encargado de su resguardo. Vamos ahí a regresar a esta sala de juicio, donde él o la vocera leerá en voz alta ese veredicto. Aquí van las instrucciones finales. Modo de llenar los formularios del veredicto. Señoras y señores, para que ustedes plasmen su decisión, les voy a entregar este formulario. ¿Sí? Va a estar acá dentro del sobre y es una copia que ustedes se van a llevar a la sala de deliberación. En este formulario ustedes van a tener que plasmar su decisión, simplemente marcando la opción que ustedes consideren que corresponde a este caso. ¿Sí? Son 6 opciones en total. Si ustedes alcanzaran un veredicto válido, él o la vocera del jurado deberá marcar con una cruz en el cuadrado situado a la izquierda de la opción que todos ustedes hayan acordado. Recuerden, solo podrán elegir una opción, no pueden elegir más de una. ¿Sí? Él o la vocera deberá después firmar al pie esta hoja en el lugar que a ese efecto está indicado, que es acá. Voy a repasar con ustedes este formulario. Formulario de veredicto hecho único. Primero, nosotros el jurado por unanimidad encontramos al acusado Paulo Alejandro Oyarzo culpable del delito de homicidio simple en calidad de autor conforme al requerimiento de la acusación fiscal. O 2. Nosotros el jurado por unanimidad encontramos al acusado Paulo Alejandro Oyarzo culpable del delito de homicidio culposo en calidad de autor conforme a una de las solicitudes de la defensa. O tercero, nosotros el jurado por unanimidad encontramos al acusado Paulo Alejandro Oyarzo culpable del delito de homicidio preterintencional en calidad de autor como delito menor incluido en la imputación. O cuarto, nosotros el jurado por unanimidad encontramos al acusado Oyarzo culpable del delito de homicidio cometido con exceso en la legítima defensa a carácter de autor como delito menor incluido en la imputación. O quinto, nosotros el jurado por unanimidad encontramos al acusado Oyarzo culpable del delito de homicidio cometido bajo legítima defensa putativa en calidad de autor conforme a una de las solicitudes de la defensa. O sexta opción, nosotros el jurado por unanimidad encontramos al acusado Paulo Alejandro Oyarzo no culpable del delito de homicidio simple por haber actuado en legítima defensa propia. La parte final de esto es: así lo declaramos de manera unánime
el día, espacio en blanco, hoy, del mes de junio del año 2023, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, firma y aclaración del vocero del jurado, y aquí abajo está mi firma y mi sello como señal de validez del formulario. Si ustedes alcanzaran un veredicto unánime, por favor, anúncienlo con un golpe a la puerta de la sala de deliberaciones. Allí detrás va a estar el oficial de custodia y de ese modo él va a saber que ustedes han tomado una decisión final. En ese caso, vamos a convocarnos todos nuevamente en esta sala para escuchar la decisión que ustedes han adoptado. Él o la vocera de este jurado deberá llevar personalmente en mano el formulario de veredicto completo a la sala de juicio en la que estamos ahora, cuando seamos todos convocados al término de la deliberación. Va a ser responsabilidad del vocero o vocera anunciar ese veredicto y entregármelo luego en la mano. Ustedes no deberán nunca, como les dije muchas veces ya, dar las razones de la decisión que adopten. ¿Cuál es la conducta que van a tener que seguir mientras deliberan? En instantes más, ustedes van a ser llevados a la sala de deliberación del jurado por el oficial de custodia del tribunal. Son dos en este caso. Lo primero que deberán hacer es elegir a una o a un vocero. Cuando lo hagan, no es necesario que nos notifiquen a nosotros de qué persona han elegido. Yo lo voy a consignar más tarde en las actuaciones. Él o la vocera que ustedes elijan encabeza y conduce la deliberación, igual a como lo hace quien preside un acto público, como en este caso lo estoy haciendo yo. Otra responsabilidad suya es firmar y fechar el formulario de veredicto cuando todos ustedes hayan acordado un veredicto unánime en el caso. La persona que elijan como vocero o como vocera, además, debe ordenar y guiar la deliberación, impidiendo que ella se extienda demasiado o que se produzcan repeticiones innecesarias de cuestiones que ya fueron discutidas y ya fueron decididas. La persona que elijan debe ser firme en su liderazgo, pero también tiene que ser equitativa con todos. Según les dije previamente, al dirigirse a la sala de deliberación del jurado, su deber será consultarse mutuamente y deliberar en miras a alcanzar un veredicto justo. Su veredicto deberá estar basado en el hecho que ustedes tengan por acreditado con toda la prueba introducida al juicio y en el derecho que es aplicable a este caso y que yo les acabo de explicar. Se les van a entregar diferentes objetos que ustedes van a poder usar durante el transcurso de la deliberación. También van a tener acceso a toda la prueba documental y material a los efectos de que la puedan examinar de cerca, detenidamente, durante todo el tiempo y en el modo en que ustedes lo prefieran. Durante su deliberación tendrán que comunicarse sobre el caso solamente entre ustedes y únicamente cuando todos los jurados estén presentes en la sala. No empiecen a deliberar hasta tanto no hayan recibido el sobre con el formulario del veredicto y hasta que no estén los 12 de ustedes, es decir, los jurados titulares, reunidos en el recinto. No se deben comunicar con ninguna otra persona del exterior, es decir, fuera de ustedes para conversar sobre el caso. Hasta que alcancen el veredicto, no deben hablar de la cuestión que concierne a este caso con nadie ajeno al cuerpo de jurados, ni de forma personal, ni a través de teléfono, aplicaciones de mensajería, ni por redes sociales. No contacten a nadie de afuera para que los asista o los ayude en la deliberación, ni expresen opiniones o comentarios en las redes sociales. Estas reglas de comunicación van a regir hasta que yo los dispense al final del juicio. Si tomaran conocimiento de cualquier violación a estas instrucciones que acabo de impartirles o de cualquier otra instrucción que les haya dado en este caso, deberán por favor hacérmelo saber de inmediato mediante una nota que le deberán entregar al oficial de custodia. Si ustedes conducen su deliberación con calma y serenamente, exponiendo cada uno su punto de vista y escuchando cuidadosamente lo que los demás tengan para decir, serán capaces de pronunciar un veredicto justo y correcto. Vuelvo a explicarles cómo funciona el tema de las preguntas durante la deliberación. Si hubiera algún punto de estas instrucciones finales que no estuviese claro para ustedes, estoy dispuesto a contestar preguntas. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, él o la vocera que designen tendrá que escribirla y colocarla dentro de un sobre sellado que deberá darle al oficial de custodia. Ningún miembro del jurado debe jamás intentar comunicarse conmigo, excepto por escrito, por esta vía que yo les acabo de detallar. Yo voy a responder
al jurado en lo relativo a lo que me consulten, ya sea por escrito o bien en esta misma sala. Les recomiendo que a fin de no interrumpir innecesariamente la deliberación, despejen primero sus dudas entre ustedes, con el auxilio de estas instrucciones que además ustedes las tienen por escrito. Solo en el caso de que no puedan de ese modo evacuar sus dudas, es decir, consultándose entre todos a ver qué piensan, sigan el procedimiento de consulta por escrito o por nota que yo les acabo de explicar. Una vez recibida la pregunta que ustedes me manden por escrito, voy a analizar la respuesta con los abogados de las partes sin la presencia de ustedes. Eso puede tomar un tiempo, por lo cual ustedes tendrán que continuar deliberando. Luego van a ser traídos a esta sala, en donde yo les voy a leer la pregunta y se las voy a responder. Voy a contestar todas las preguntas pertinentes que ustedes tengan de la manera más completa y a la mayor brevedad que me sea posible. Recuerden también, jamás le digan a nadie en las notas que manden, y por nadie aludo a mí mismo también, cómo vienen suscitándose las opiniones entre ustedes como miembros del jurado. Ni siquiera qué números hay para cada postura, ni de qué forma se están manifestando sus opiniones. ¿Qué pasa si no se alcanza la unanimidad? Yo les dije que todos ustedes tienen que estar de acuerdo. De no poder llegar a un veredicto unánime tras haber agotado la deliberación, él o la vocera del jurado que ustedes designen me lo va a tener que informar por escrito a través del oficial de custodia. Simplemente tendrá que poner por escrito lo siguiente: señor juez, le informo que el jurado no alcanzó la unanimidad. Nada más que eso. Jamás pueden decirle a nadie cómo están las posturas ni qué números de votos tiene cada moción. Limítense a consignar simplemente que no alcanzaron la unanimidad y en ese supuesto van a ser traídos a esta sala y les voy a explicar cómo continuamos. Algunas acotaciones finales. Ustedes prestaron juramento o formulado la promesa solemne de juzgar este caso de manera correcta e imparcial y de emitir un veredicto justo de acuerdo a la prueba. Si honran dicho juramento o promesa, y estoy seguro de que así lo harán, habrán hecho todo lo que se espera de ustedes como jurados para este juicio. No les pedimos nada más, pero tenemos el derecho de que ustedes se comporten de ese modo y no esperamos nada. Ustedes habrán visto que hay dos colaboradores nuestros, que son Emanuel y Rocío, que los han acompañado durante estas dos jornadas de juicio. A partir de ahora, ellos se van a desempeñar como oficiales de custodia, van a ser los encargados de vigilar que estas reglas que yo acabo de enunciar relativas al secreto de la deliberación se cumplan a rajatabla, ¿sí? Así que yo a partir de ahora voy a designarlos en esa condición y voy a recibir el juramento. Les pido por favor que se acerquen allí. Señores Rocío Anabel Vera y Mauro Emanuel Yerio, ¿juran mantener a los jurados juntos en el sitio que he destinado para su deliberación? ¿Juran no permitir a persona alguna que se comunique en absoluto con el jurado o con cualquiera de sus miembros? ¿Juran no comunicarse ustedes mismos con el jurado o con cualquiera de sus miembros acerca de ningún tema relacionado con este proceso? Bien, muchas gracias, quedan formalmente designados. Brindadas estas instrucciones finales, entonces vamos a dar inicio a la etapa de deliberación. Hay un total de 16 jurados en la sala, de los cuales 12 son titulares y 4 suplentes. Los suplentes son los jurados números 13, 15, 14 y 16, ya son ustedes 4. Señoras y señores, les agradezco enormemente el servicio público que han cumplido con este juicio. En nombre de la provincia del Chubut y del Poder Judicial que yo represento, les estoy enormemente agradecido. Este es el primer juicio por jurados que a mí me toca presidir. Han tenido ustedes la paciencia de concurrir y de prestar atención. Así que, nuevamente, muchas gracias por eso. Su función es oficiar como jurados suplentes. Son 12 las personas que deben pasar a deliberar en el caso, que son las 12 personas que son jurados titulares. A partir de ahora comienza la deliberación y ustedes quedan desobligados o desafectados de este juicio, así que pueden retirarse. Sus
elementos personales están en la sala de jurados, los va a acompañar un colaborador del tribunal a retirarlos y van a quedar en contacto con la oficina de administración para facilitárseles medios de transporte y el pago de sus estipendios, ¿sí? Pueden retirarse y que tengan muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego, gracias señor. Hasta luego, gracias señor. Muy bien. Este es el formulario del veredicto. Aquí dentro. El oficial de custodia se los va a entregar a ustedes cuando pasen a deliberar. Primero vamos a guardar que los suplentes retiren sus pertenencias y luego podrán ustedes ir a su sala.